Hola Masters, mi nombre es José Pedro Cornejo y soy filósofo. Y hoy vamos a ver el potencial filosófico que tiene la cuarentena, como un quiebre de la normalidad. ¿Sabías que aunque se necesita ocio para pensar sin un empujoncito, es difícil que lleguemos a filosofar? ¿Por qué no filosofamos en tiempos de normalidad? ¿Será esta crisis una buena oportunidad para empezar? A estas alturas nos resulta casi lógico plantear que esta crisis sanitaria ha cambiado por completo nuestra rutina, que la normalidad se ha visto totalmente afectada. Y claro, no podemos hacer las cosas como las hacíamos antes de que el coronavirus estuviera presente en nuestras vidas. Muchos de nosotros y nosotras hemos tenido que quedarnos en casa y empezar a trabajar desde nuestros hogares, dejar de ir a la escuela, dejar de ir a la universidad, hacer clases a través del aula virtual, hacer nuestro trabajo por internet, etc. Y los más flojos habrán comenzado a pedir toda su comida a domicilio. Pero además ha cambiado también nuestra forma de sentirnos. La seguridad con la que antes nos movíamos por todos lados ya no está. Ya no podemos saludarnos como lo hacíamos antes. Y es posible que algunos y algunas de nosotros tengan miedo, incluso a morir, cosa que antes, espero, no ocurría. Y claro, si las cosas no eran así, podemos plantear fácilmente que ha habido un cambio. Pero para la filosofía una conclusión como esa no resulta más que una simple constatación de un hecho, y no la comprensión de un fenómeno. Así que vamos a intentar pensar qué es lo que significa la normalidad en nuestra experiencia vital, y qué es lo que en este caso, a través de la cuarentena, ya sea voluntaria u obligatoria, significa un cambio en nuestras vidas. Pero además vamos a ver qué provecho puede sacársele a esto desde el punto de vista de la filosofía. Porque claro, ya me imagino que a estas alturas ya estarás como león enjaulado, dando vueltas y muriéndote de la ansiedad. Así que vamos con calma. Primero, vamos a ver una perspectiva general sobre el concepto de normalidad. Y luego, de la mano de dos de los autores más influyentes del siglo XX, como son Husserl y Heidegger, sí, nuestro amigo Heidegger, del que tengo aquí una serie de videos. Bueno, como te decía, de la mano de Husserl y Heidegger, vamos a intentar comprender este fenómeno desde la perspectiva de la fenomenología. Un método filosófico al que en el futuro le dedicaremos más de un video. Que a grandes rasgos consiste en una descripción desprejuiciada de nuestra experiencia de la realidad. Así que, ¡vamos allá! La normalidad refiere al estado respectivo a una norma. Ya, tremenda definición. Es decir, a la medida de lo correcto, de lo adecuado. Lo normal, por lo tanto, es aquello ceñido a la regla, que corresponde a la norma. Es decir, lo mediocre o de término medio. Todo lo que no sea excepcional. Eso es fácil de entender si vemos una campana de Gauss, un gráfico de la distribución normal de datos estadísticos. ¿Ves? La mayor parte de los datos se concentran en la parte central, que no por casualidad se llama norma. Este uso es muy extendido al día de hoy, pero este término es bastante más antiguo. La palabra norma fue introducida por Cicerón en la filosofía del derecho, a través de la cual este concepto ha tenido una larga historia hasta transformarse en el siglo XIX en la caracterización del punto común, es decir, del vínculo entre los principios jurídicos y los mandatos éticos. Pero ese no es el fin de la historia. A partir de ahí este término también tiene una historia en las ciencias sociales, donde se usa, con un sentido más acotado, como concepto para una regla de conducta institucionalizada. Bueno, esto refiere a normas formales, es decir, cláusulas fijadas legalmente y vinculadas a sanciones positivas o negativas, como las leyes del Estado. O para una expectativa de comportamiento no expresada explícitamente, aunque transmitida implícitamente. Esto refiere a normas informales, como las definiciones de roles de las que hoy habla el feminismo, pero también las convenciones sociales y las reglas de decencia o etiqueta. A partir de esta historia de la norma en la filosofía del derecho, la teoría de la acción y la ética lo incorporaron comprendiéndolo como una exigencia, una orden, una prescripción de orientar la acción de acuerdo
a una regla. Las normas, por lo tanto, en sentido estricto, pueden ser mandatos, prohibiciones o permisos. Pero en un sentido más amplio, también pueden significar recomendaciones o advertencias. Debido a esto, en algunas corrientes de la filosofía práctica, la norma también puede ser entendida como imperativo e incluso como máxima. Por otra parte, en la técnica, la economía y la producción, el concepto de norma sirve como regla unitaria para procesos de producción, así como también como criterio de seguridad, lo cual hoy conocemos internacionalmente bajo el concepto de estándar. Como las famosas normas ISO, de las que seguro has escuchado hablar. Aquí hay que decir que en las matemáticas y en la lingüística el concepto de norma también desempeña un rol, y a pesar de que posee un significado particular, en este caso no es de real importancia para nuestro análisis. Lo importante aquí es comprender que la normalidad, es decir, la regularidad de los casos de término medio, termina comprendiéndose como una normatividad, es decir, como una regulación valorativa de cómo debieran ser las cosas. En otras palabras, cuando consideramos que nuestro comportamiento es normal, implícitamente también consideramos que está bien que sea así. Según Husserl, la normatividad significa no solo que nuestros actos y experiencias refieren y confirman normas ya vigentes, sino que además estos pueden generar normas que guían nuestras siguientes experiencias. Por ejemplo, cuando dejamos de ir al colegio y comenzamos a ir a la universidad. La experiencia normal es aquella que mantiene la identidad de las cosas que experimentamos. De tal forma que la normalidad, a fin de cuentas, significa una determinada habitualidad. Ella es lo que acostumbramos a experimentar en nuestro entorno, es decir, junto con quienes nos rodean. Por lo que una percepción clara pasa, a través de la repetición, a transformarse en una normalidad intersubjetiva. Es decir, que mientras vivamos en una cultura, nuestras habitualidades se constituyen en relación con los y las demás. Esto quiere decir que la normalidad de nuestra vida no pertenece a los objetos que experimentamos. Las cosas no son en sí mismas normales o no, sino que la normalidad es una forma perteneciente al modo en que nuestra subjetividad genera la experiencia. Es decir, el modo en que nosotros experimentamos esas cosas es normal o no, a lo cual la fenomenología llama constitución trascendental. Sin embargo, la normalidad nunca es cosa de un sujeto aislado, pues la norma, desde el comienzo, refiere a una intersubjetividad propia de un grupo humano determinado. Esto quiere decir que la normalidad es normalidad de una cultura, y que por lo tanto la intersubjetividad es aquella que permite el surgimiento de las diferencias culturales. Por eso lo que es normal en unos países es anormal en otros. El ejemplo más típico que tenemos de esto en este tiempo es el del surgimiento del coronavirus debido a los animales que comen los chinos, que para nosotros parece aberrante, mientras que para ellos es una exquisitez. Y esto no se debe a que una cosa sea mejor que la otra, o que una cosa sea normal en sí misma y otra no, sino porque en unos lugares es normal comer ciertas cosas y en otros lugares no. Es decir, el comportamiento va generando esa normalidad. A fin de cuentas, comer animales es comer animales. Eso da un poquito lo mismo. Lo interesante es el criterio por el que distintas culturas eligen distintos animales para su menú. Que a ti te parece aberrante que en China se coma perro, pues en India les parece aberrante que tú comas vaca. Este ejemplo exagerado sirve para ver el punto con mayor claridad. Pero tú puedes encontrar estas diferencias mucho más cerca. No hay para qué ir a China a ver esto. Lo puedes encontrar en tu ciudad, en otros barrios, con otros recursos. Esto es porque la normalidad intersubjetiva alberga en sí el potencial de escalar de múltiples formas, motivando a los sujetos a comportarse de acuerdo a lo que ella indica, convirtiéndose así en el principio de acción cultural del así se hace, que Heidegger luego llamará la dictadura del uno. Así uno lo hace. Aquí uno no come perro. A fin de cuentas, la habitualidad indica que el sujeto, tú, yo, él, ella, nosotros, ellos, todas las personas, todas las personas, everybody, han llegado a ser lo que son. En otras palabras, los seres humanos no nacemos acabados.
Para Heidegger, la normalidad también tiene que ver con nuestro modo de experimentar, pero él intenta resaltar el carácter temporal de esa experiencia, llamándola cotidianidad, indicando así la indiferencia y neutralidad de la existencia en el día a día, sobre todo en el mundo del trabajo y la rutina diaria, a través de la cual la existencia tiende a la impropiedad. Si quieres saber más de qué se trata la impropiedad, te dejo este video para que lo veas después de este. Pero en pocas palabras, podemos decir que existimos impropiamente cuando nos comprendemos a partir de nuestro trato con las cosas y las demás personas. Cuando hablo como se habla, cuando trabajo como se trabaja, de una u otra forma dejo de pertenecerme a mí mismo y empiezo a obedecer a mi entorno. La cotidianidad es un modo en que la existencia vive su mundo, igualando todas las cosas que experimenta. Todo parece ser igual. Todo parece ser del mismo modo. Personas, animales, herramientas, habitaciones, paisajes, lugares, teorías, naturaleza. Todo parece tener el mismo modo de ser cuando nosotros mismos somos en el modo cotidiano de la impropiedad. Por eso mismo es difícil que de la cotidianidad nazca la filosofía, pues la filosofía necesita que dirijamos nuestra mirada con especial atención a algo que nos cautiva, debido precisamente a su diferencia. Algo resalta porque nos asombra, porque nos hace dudar, porque nos conmociona, tal como te lo explico en este video. Pero ninguna de estas experiencias es posible cuando todo nos da lo mismo. Y es más, en la cotidianidad no solo todas las cosas nos dan lo mismo, sino que también el tiempo mismo parece ser siempre igual. La cotidianidad es un modo en el que todos los instantes, todos los días, todas las horas parecen ser iguales, como en la piedra de Sísifo. Nosotros la llamamos rutina. Este modo de existir se concreta en la imperturbabilidad de la realización, cuando no nos molesta nada en aquello que estamos haciendo, pero también en la tranquilidad del uso, cuando usamos algo y sencillamente todo funciona perfecto, y también en la indiferencia del hacer. Es decir, que actuamos automáticamente. Es decir, mientras mejor funcione todo, mientras menos cosas nos llamen la atención, la rutina cotidiana nos atrapa con más y más fuerza. Pero favorablemente no todo es impropiedad de nuestra existencia. No somos borregos de nuestra cultura el año completo. Bueno, al menos la mayoría. Pero esta liberación de lo habitual no se da por un simple acto de nuestra voluntad. No es algo que pasa sencillamente porque lo queramos, sino por un acontecimiento, por algo que nos pasa y quiebra nuestra rutina sacándonos de ella, rompiendo la normatividad y dándonos una nueva mirada. El cambio en la rutina termina significando un cambio en la perspectiva con que se contempla el mundo, las cosas, las personas, la propia existencia y por lo tanto la realidad misma. Al romperse la rutina podemos comprender el mundo desde nosotros mismos. Nuestra existencia puede apropiarse de sí misma y vivir en el modo de la propiedad. En este sentido, dentro de la actual crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus, y sabiendo todo lo malo que ella significa, se abre, a pesar de todo, una oportunidad para la filosofía. La actual crisis representa una situación límite de enfrentamiento a la muerte, algo terrible, y a lo cual por suerte no estamos acostumbrados. Pero hoy está ahí, presente a cada momento y en todo lugar, a lo cual se suma la cuarentena, que ha roto nuestra rutina de forma radical, pues el flujo imperturbable de la vida cotidiana, de repente, ha quedado reducido al espacio de la casa. Todo esto implica novedad y ruptura de la normalidad y su normatividad, y por lo tanto nos invita a pensar fuera de la caja, nos saca de la impropiedad y nos regala un instante de claridad para ver las cosas de otra manera. Seguro has sentido esa angustia que viene cuando sin la rutina te sientes literalmente desnudo. Esa es la gran oportunidad para la filosofía, una gran oportunidad para ti, para conocer el mundo con otros ojos, para mirarte a ti con otros ojos. Según esto, quienes rompen la cuarentena realmente solo muestran su incapacidad de hacer las cosas de otra forma, es decir, de actuar según otra norma, de romper la normatividad acostumbrada. También tenemos que pensar lo difícil que debe ser para alguien que toda su vida ha estado acostumbrado a hacer lo que le venga en gana, que en algún momento le digan que no puede salir de su casa. Tú mejor sigue mi consejo. Si puedes, quédate en casa.
cuida de los tuyos y aprovecha este tiempo para pensar y ver las cosas de un modo que antes no hubieses podido. Bueno, seguro este análisis te ha dejado pensando. ¿Qué creías que es la normalidad? ¿Estás de acuerdo con la opinión de estos dos pensadores? ¿Qué experiencia interesante te ha dado esta crisis y cuarentena? Quedo atento a tus comentarios. Si te ha gustado este contenido, compártelo con un amigo o amiga a quien creas que le pueda gustar. Recuerda que la mejor manera de apoyar este proyecto es ayudándolo a crecer. Así que a compartir. Y no olvides seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, donde no solo te doy tremendos memes filosóficos, sino que además tienes la oportunidad de colaborar en la elaboración de mis videos, donde claramente toda colaboración tiene su referencia. Y si esta es tu primera vez aquí, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Además, este video seguro te va a gustar, no te lo pierdas, porque esta aventura recién comienza. ¡Nos vemos!